Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este webinar que es parte de nuestro ArchiCAD Week. El tema que veremos es plantillas, optimización de procesos de trabajo. Mi nombre es Roberto Arana. Soy arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y soy parte del equipo de soporte y consultoría de Graphisoft Latinoamérica. Antes de comenzar, veamos hoy un poco de Graphisoft. Ok, muy breve, ¿no? Entonces, Graphisoft se funda en 1982. Inicialmente éramos un software para diseño industrial. En esta línea del tiempo podemos ver que a partir de 1984 es cuando nace el concepto de edificio virtual, que es lo que hoy conocemos como BIM. Graphisoft tiene como misión convertir BIM en una práctica común para el diseño y realización de edificios a través de una integración de modelo 3D mediante soluciones tecnológicas innovadoras. Graphisoft tiene presencia en 108 países, cuenta con 85 distribuidoras y 11 subsidiarias. Una de ellas es la que está localizada aquí en la Ciudad de México, que brinda soporte a toda Latinoamérica. Los más de 200,000 usuarios con los que cuenta Graphisoft se distribuyen en estos 108 países, 77,000 de los cuales cuentan con su membresía SSA. Nuestra principal solución ArchiCAD fue el primer software de diseño arquitectónico disponible para ambos sistemas operativos, Microsoft Windows y Macintosh. Nuestro software es elegido por muchos arquitectos, mientras las innovaciones están disponibles para plataformas iOS y Android, también para sus dispositivos móviles, para aplicaciones como Vimeo. El enfoque de ArchiCAD en la arquitectura, el diseño y la creatividad, combinado con las últimas tecnologías e innovaciones, permite a los arquitectos hacer lo que mejor saben, diseñar grandes edificios. Para lograr esto, es importante el uso de una plantilla. Entre más posibilidades de ahorrar tiempo, que es lo que más nos apremia a los arquitectos, pues mejor. Aquí una breve gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre contar con una plantilla y no? Desde la fase del diseño conceptual, el hecho de contar a una plantilla nos ayuda a empezar a reducir el tiempo. Si ya contamos con una estructura de proyecto armada, con los tipos de elementos favoritos que tenemos, toda la carga de trabajo se reduce al principio, ¿no? Al principio del diseño, y conforme ya vamos avanzando se vuelve más ligera la carga, ¿no? Aquí en estos picos que tenemos en esta gráfica es que hay correcciones, ¿no? Entonces, cuando hay correcciones en un cambio de fase, es cuando se empiezan a encontrar estas dificultades. Estas dificultades aparecen porque en un flujo de trabajo basados en un modelo BIM, la configuración del proyecto es más complicada que un simple estándar de dibujo 2D. Las configuraciones CAD tradicionales, cada uno de los dibujos son elementos que no tienen un impacto en otras vistas del proyecto. Como tal, los estándares de flujo de trabajo 2D solamente tienen unos pocos requisitos para una plantilla, como lo son capas, tipos de líneas, escalas, ajustes de impresión y tal vez de ajustes de trazado. La información en los dibujos que se generan se tienen que volver a crear según avanzan en las diferentes fases del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas dobles líneas, ¿no? En un escenario típico de un dibujo CAD. Entonces, esas dobles líneas, pues la verdad no nos representan mucho. En cambio, bueno, nos están indicando en este caso un muro, pero nada más, ¿no? En este caso, de un muro en una solución BIM, pues tenemos
opciones de geometría, cómo es su representación tanto en planta y sección, cómo se ve esto en el modelo y además cómo le voy añadiendo información a este elemento, ¿no? Entonces, toda esta complejidad de información añadida al modelo es lo que hace más diferente y enriquece un modelo BIM. Ahora, nada más, como resultado de estos vínculos, se gasta mayor tiempo al inicio, justo al inicio de un proyecto BIM, porque ahí es donde se crea toda la estructura donde se va a desarrollar el proyecto. Dada esta mayor necesidad, es lógico que la configuración que respalde el flujo de trabajo sea un requisito para el éxito de un proyecto BIM. Como tal, cada versión de ArchiCAD se lanza con plantillas mejoradas que ayudan a que la infraestructura central sea más eficiente. Sin embargo, esto solamente es un punto de partida, ya que cada empresa es diferente y la mayoría tiene conjuntos de preferencias tanto visuales, obviamente también diferentes maneras de construir, lo cual hace que la plantilla se tenga que personalizar. Sería, vamos a ver, entendiendo la manera en la que trabaja un programa CAD, vamos a poner de ejemplo las líneas. Entonces, el centro de todo es la diferencia entre parámetro y atributo. Un parámetro, en estos casos de las líneas, podría ser el color. Ahí tenemos unos colores blancos. El tipo de línea podría ser otro parámetro. El grosor, la capa. Entonces, si en algún momento yo quiero cambiar, digamos, el grosor y color de cada una de estas líneas, ahí si yo tenga 1000, digamos que estaría pensando en algo más local, en una solución más local solamente para este elemento. En cambio, esto se vuelve un poco más complejo, pero a la vez nos arroja mejores resultados en una solución BIM, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el más simple, es un atributo. Para los que ya han usado, configurado las tramas, debajo de la pestaña trama tenemos cómo es su interfaz en ArchiCAD. Entonces, tenemos que una trama se compone de un símbolo de patrón, un símbolo de visualización y yo configuro su disponibilidad tanto para trama de dibujo, trama envolvente, trama de corte. De allí, digamos que este atributo se puede escalar a una superficie. ¿Por qué? Porque la superficie ya se compone de una trama que ya existe, un color vectorial y tal vez otras configuraciones como transparencia. Un material de construcción, en este sentido voy, digamos, escalando a la derecha, ya contiene una superficie, ya contiene una trama y a su vez tiene otras capacidades como prioridad de intersección, que esto es lo que me define si el concreto tiene mayor prioridad que el block o algunos otros ejemplos. Y si yo quiero seguir escalando el material de construcción hacia un compuesto, entonces el compuesto veremos que son diferentes materiales de construcción y a su vez tiene disponibilidad para muros, para forjados, para cubiertas, ¿no? Y entonces estos son atributos de ArchiCAD. Esto es lo que compone un muro y entonces el muro puede estar compuesto eh, por otros atributos. Entonces puede ser un compuesto, puede ser también plumas y también le podemos añadir información. Entonces, como ven, este es un sistema que funciona de izquierda a derecha. Si yo llegara a cambiar una trama, no solamente voy a cambiar esa trama, ¿no? También se verán afectados todas las superficies que contengan esa trama, los materiales que contengan esas tramas y
a los compuestos que contengan esta trama, y al hacerlo de esta manera es una solución, digamos, más global. Si pensáramos en BIM como un ente vivo, los atributos son células que a su vez, digamos, que forman tejidos y después forman órganos que harán que funcione el sistema BIM organizadamente. ¿Por qué empezamos por los atributos? Entonces, como parte más pequeña, digamos, lo más esencial de un software BIM, por aquí es donde podríamos empezar a desarrollar la plantilla por todos estos atributos. Entonces, a partir de aquí, me voy a empezar a brincar entre esta presentación y ArchiCAD. Entonces, aquí en menú atributos, atributos del elemento, aquí voy a encontrar los atributos. Entonces, esto es el administrador de atributos. Repito, por si no vieron en dónde apareció. Menú opciones, atributos del elemento. Y aquí tenemos líneas, plumas, tramas, superficies, digamos. Todo esto es los pequeños componentes que estamos hablando. Vamos a poner un par de ejemplos. Material de construcción. Entonces tiene el nombre, ya se compone de tramas y una superficie. Entonces, este es un atributo que a su vez, repito, se compone de otros atributos. ¿Ok? Otro atributo muy importante para empezar a configurar la plantilla, desde luego, son las capas. Entonces, esto es una buena manera de empezar. Entonces, en primera, configurar aquí en mi administrador de capas, del lado derecho, todas las capas. Y, digamos, cada vez que yo me posiciono en alguna, del lado izquierdo tengo las combinaciones de capas, las cuales me muestran un diagnóstico de esta capa. Por ejemplo, estructura cimentación. Me está diciendo que está encendida en esta combinación, en las plantas estructurales, en modelo estructural y en este modelo, y en el BIMEX. Y está apagada en todas las demás. Entonces, cuando yo estoy configurando estas capas, es un proceso de analizar también los flujos de trabajo, cómo yo voy representando mis planos o plantas por partidas. Entonces, esto es una buena base para empezar con esto de con los atributos del elemento. ¿Por qué empezar por las capas? Porque yo después voy a tener que llegar al mapa de vistas. Entonces, aquí en el mapa de proyecto es la raíz, donde tengo las plantas, las secciones, los alzados, documentos 3D. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Pero en donde yo voy a ver organizado mi proyecto es en el mapa de vistas. Entonces, el mapa de vistas se compone de todo lo que aparece aquí en esta ventana, ¿no? Entonces, se compone de combinaciones de capas, escalas, visualización de la estructura, conjunto de plumas, opciones de vista del modelo, sobreescrituras y fases de rehabilitación. Pues como ven, el que viene al principio es las combinaciones de capas. Entonces, si yo ya tengo preparados mis elementos, ya se verán encendidos o apagados en cada una de estas combinaciones de capas. Ahora vamos a entrar un poco más a esa parte. Entonces, algo que también me va a ayudar mucho después de configurar mis capas, mis líneas, tramas, digamos, todas mis tramas que yo voy a usar, mis hatch, vamos a decirlo así. Sí, así es.
mis compuestos. Entonces, aquí en compuestos, que es otro atributo, yo puedo tener de una vez los muros típicos que yo vaya a usar en el proyecto, ¿no? Entonces, yo sé que voy a tener bloque de tabique de 15 centímetros, aplanado 2 caras. Ok. Y entonces, este compuesto, que va a ser mi muro típico, ya lo voy a tener disponible. Entonces, compuestos, materiales de construcción, digamos, empezar siempre por aquí. Gestor de perfiles, y aquí los perfiles más típicos que yo use en mis proyectos. Después de los atributos, lo que se recomienda es configurar los favoritos. Entonces, un favorito guarda las preferencias de ciertos elementos, ya sean elementos de diseño, elementos de documentación y elementos de anotación. Y es un poco del resumen de los atributos que acabamos de ver. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en muro voy a elegir el compuesto que yo acabo de crear, que fue bloque de tabique, 2 caras. Ok. Entonces, con este tipo de muro, yo aquí le voy a dar unas preferencias de altura, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí a 280. Desde su piso de origen, cómo se va a ver en planta, su representación, cómo quiero que se vea en la cara exterior, vamos a poner un tipo de pintura. Entonces, todos estos parámetros, estas preferencias que yo estoy cambiando aquí, yo las puedo guardar como un favorito. Entonces, también por último, veamos que este elemento ya está considerando una capa. Esto es muy importante. Entonces, yo guardo este elemento aquí con esta estrellita en la parte superior y aquí voy a decir crear nuevo favorito. Entonces, le voy a dar un nombre, muro de 15 centímetros. Ok, como ven, me aparece ya aquí en esta lista, ya está disponible. Entonces, digamos que yo ya lo guardé, le doy OK. Y en mi herramienta, en la herramienta diseño o en la herramienta dibujo, cualquier herramienta que yo tenga aquí disponible, aparece una flechita a un lado de ella. Entonces, en esta flechita me aparece la lista de favoritos que yo vaya guardando. Entonces, aquí basta con que yo le dé doble clic y ya voy a tener las preferencias de ese muro. Sí, es Marta. Entonces ya tengo aquí un compuesto para un muro con aislante. Voy a insertar un favorito, el que acabo de crear, de un compuesto de un muro de 15 centímetros. Entonces, como ven, no tengo que regresar a configurar cada uno de los elementos si ya tengo yo definidos mis favoritos. Muro de concreto. Y voy a colocar este favorito. Entonces, el favorito ya me arroja materiales de construcción, que a su vez tiene prioridades, como aquí podemos ver, que tiene mayor prioridad que este tipo de compuesto. Entonces, nada más para poner otros ejemplos, veremos que aquí ya tenemos favoritos de losas estructurales. Entonces, le doy doble clic y lo puedo colocar. Entonces, la idea de ir armando una plantilla puede ser que yo en un mismo documento ya tenga disponibles todos mis favoritos y en ese mismo archivo, al final, como se crea una plantilla, es menú archivo,
guardar como y en formato TPL o plantilla de proyecto ArchiCAD. Es este de aquí. Pero no siempre voy a tener todos mis elementos, mis preferencias ya listos en un archivo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ya, si quiero tomar lo que me sirve de un archivo, los muros, los forjados me quedaron muy bien, los necesito desde otro archivo y así sucesivamente? Entonces, lo que tengo que hacer es saber cómo importar y exportar estas preferencias de mis elementos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Me voy a menú ventanas, paletas y favoritos. Entonces aquí yo puedo gestionar justamente todos mis favoritos. Aquí lo tengo yo por carpetas, todo lo que sean aberturas, todos los que sean barandales, están aquí. Todos mis favoritos de documentación. Esta plantilla es la de ArchiCAD Latinoamérica, la que les comentaba que sí les puede servir como una buena base para que después ustedes empiecen su personalización. Entonces, yo me quiero llevar ciertos elementos de aquí. Entonces lo que hago es abrir este engrane y aquí tengo esta opción de importar, exportar. ¿Ok? Entonces, aquí me pregunta si quiero exportar, en este caso es lo que quiero hacer, solo el favorito seleccionado o todos los favoritos que yo ya tengo. Entonces en este caso le voy a decir exportar. Ahora lo voy a poner en el escritorio. Entonces en este caso es un favorito de cimentación, ¿no? Entonces le voy a dar cimentación, mampostería. Y entonces le voy a dar guardar. Ok. Me puedo pasar a otro archivo por acá. Y entonces, de la misma manera, me voy a menú ventanas, paletas, favoritos. Y en este caso lo que tendría que hacer es importar. Voy a importar. Busco aquí mi archivo de favoritos que tiene una extensión .prf y lo voy a abrir. Entonces me dice que va a añadir un nuevo elemento, este es su nombre, y que si quiero importar la carpeta en la que está, le voy a decir que sí. Importar. Y aquí me crea justamente esa carpeta. Y aquí tengo el elemento. Y aquí puede ser que me diga que el elemento tiene el material de construcción perdido. Esto es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los favoritos están llamando materiales de construcción. Entonces, esos materiales de construcción son atributos, como acabamos de ver. Entonces, es muy importante que aquí los atributos, vayamos a este administrador de atributos, que también los importemos y exportemos según se requiera. En este caso de los materiales de construcción, en esta pestaña administrador de atributos, veamos que todos cuentan con un número que es, digamos, el folio de ese atributo. Cuentan con número, con un nombre, cierta representación en sección y en su superficie. Y de aquí una prioridad. Entonces yo puedo seleccionar todos estos materiales de construcción. Les voy a decir añadir. Los puedo añadir, les puedo decir añadir por índice. Si lo hago por índice, me va a respetar todos estos numeritos, digamos este folio, y me lo va a guardar con ese número. ¿Por qué es importante saber este numerito? Ok, yo ahora le voy a decir
que me exporte todos estos materiales de construcción. Y como ven, esta es una extensión XML. Voy a decir guardar y le voy a decir OK. Entonces, si yo me voy al otro archivo, como ven, este está perdido, pero ahora que yo importe estos materiales de construcción, igual en menú opciones, atributos del elemento, administrador de atributos, me voy a materiales de construcción y aquí tiene algunos muy diferentes. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es importar esos materiales de construcción. Están aquí. Entonces si yo importo estos materiales, ya los abro aquí. Y entonces al tenerlos yo aquí, me va a preguntar cómo lo quieres importar, por índice o por nombre. En este caso que estamos en el proceso de crear la plantilla, le voy a pedir que me lo haga por índice. Vamos a ver si ya los colocó. Sí. Y entonces le voy a decir OK. Le voy a dar a aplicar y cerrar. Y entonces, OK. El material de construcción de este elemento ya debería estar disponible por acá. Digamos arena, aislamientos, estos que están como prima, digamos, son los materiales de construcción que yo acabo de importar. Y de esa manera, vaya, voy creando materiales de construcción, los voy importando en un mismo archivo y así, digamos, voy armando mi base de datos de preferencias. OK. Vamos a ver. Igual, para elementos 3D, como están de esta manera, también los puedo personalizar elementos 2D. Vamos a poner el ejemplo de una cota. Entonces, yo quiero esta cota que me va a funcionar como un buen ejemplo de cotas hacia centros o hacia ejes. Y también puedo tener otro tipo de cota que sea a paños. Ok, entonces como ven, son diferentes y estas están definidas por su favorito. Entonces, en resumen, cada uno de estos elementos yo los puedo personalizar aquí en sus definiciones. Voy cambiando sus plumas, voy cambiando su capa. Y esto es muy importante, ¿no? La capa en la que lo estoy insertando. Y al final puedo guardarlo o si ya tengo alguno, le voy a decir que lo puedo redefinir. Entonces, con todos los cambios que yo voy a hacer, puedo caer encima a uno de mis favoritos. Ok. Entonces, esto es la segunda recomendación, que vayamos creando todos nuestros favoritos, pero como ven, estos favoritos ya llaman a preferencias de un elemento como sus dimensiones, su representación y sus atributos. Ok, sigamos avanzando. Después de los favoritos, lo que se recomienda es desarrollar todos los elementos que sean elementos de información. Entonces pueden ser desde las clasificaciones y propiedades, importadores, DWG, IFC, esquemas de cuantificación y también podemos tener un importador RFA y RBT. Entonces, ¿qué significa configurar los elementos de información? Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver, en este archivo, voy a ir a menú opciones,
administrador de propiedades y, digamos, estos son todos los metadatos con los que cuenta esta plantilla. Entonces, ¿qué es un metadato? Es una información de un elemento añadido. Por ejemplo, aquí yo puedo decir de un producto, su marca, su modelo, número de serie, precio de compra, su sitio web o otro tipo de un elemento constructivo, en qué avance de obra va, ¿no? Si el 0, 10, 20, el porcentaje de avance de la obra. Si este elemento ya se construyó o no. Entonces, como ven, esta es simplemente información que yo le voy a añadir al modelo. Entonces, vamos a ver si yo aquí para elementos como aberturas, vamos a tomar este como ejemplo, que van a ser todas mis puertas y ventanas, yo voy a definir qué información quiero que vaya para ellas. Voy a minimizar estas para no confundirnos. Entonces, yo aquí tengo materiales y definido por una propiedad que es un conjunto de opciones. Entonces aquí está definido que son madera, aluminio, hierro, PVC. Que el tipo de vidrio puede ser monolítico, templado, laminado o doble acristalamiento. Entonces nada más por poner un par de ejemplos. Entonces vamos a poner templado de 10 milímetros, templado de 6 milímetros y laminado, doble acristalamiento y doble acristalamiento con aislante, vamos a poner. Y vamos a decir OK. Entonces, esta propiedad está disponible para todos los elementos que estén clasificados como abertura, puerta o ventana. Entonces, yo le voy a decir aquí OK. Y aquí, en este muro, yo voy a colocar una puerta. Y aquí muy importante, si el elemento no está clasificado, no tengo esa información disponible para él. Pero desde que yo lo clasifique aquí, en este caso como puerta, me van a aparecer las propiedades disponibles para ese elemento. Entonces, como ustedes ven, estas son las que yo acabo de configurar. Abertura, tipo de vidrio y si su cierre es automático. Entonces, la voy a colocar. Ya que está colocado el elemento, podemos ver aquí en material. De una vez voy a definir que esto es puerta de madera. Más bien, vamos a definirla como tipo de aluminio, madera, aluminio, hierro, PVC. Vamos a ver el administrador de propiedades otra vez. Y el tipo de vidrio está disponible para elementos que estén clasificados como puerta en ArchiCAD 22. OK. Entonces yo aquí tengo las clasificaciones de ArchiCAD 22. OK, entonces ya estoy definiendo aquí mi base de datos. Entonces este va a quedar como, perdón, si tuviera algún tipo de vidrio por allí, con vidrio templado, alguna otra definición por acá, verdadero, que si su cierre es automático, falso, verdadero. Entonces, toda esta información que yo le puedo añadir a un elemento son propiedades. Y de la misma manera, estas propiedades, ya que tengo yo definidos, las puedo seleccionar
y decir exportar. Y entonces aquí me dice, quieres exportar todas las propiedades y si están vinculadas a una clasificación, como vemos aquí en esta pestaña. Entonces le voy a dar OK. Igual me preguntan dónde, la voy a seguir colocando aquí en el escritorio. Y esta va a ser mi base de datos. OK. Entonces yo puedo venir a este archivo y decir, quiero traer mi base de datos de otro proyecto. Entonces yo voy a decir que quiero importar todas estas propiedades. Y me dice que si quiero incluir los sistemas de clasificación, los de ArchiCAD 22, le voy a decir que sí. Todas las del archivo o solo las que estén vinculadas. Le voy a pedir que sean todas. Y que si hay duplicados, que los reemplace. Ok. Entonces, aquí ustedes verán que mi base de datos ya está disponible para estos elementos. Entonces se van dando cuenta que esto es un poco repetitivo, ¿no? Puedo tener elementos ya configurados en otro archivo y la idea es irlos conjuntando todos a uno solo para que al final ese archivo yo lo guarde con formato TPL y así voy armando la plantilla. Entonces, esto fue del administrador de propiedades. Vamos a ver qué otro elemento puedo importar o exportar. Vamos a ver, en este caso voy a abrir una tabla de cuantificación que ya está hecho por acá. Entonces, listado de puertas. Entonces, yo ya tengo definido esta tabla de cuantificación según las definiciones de este esquema, ¿no? Entonces, yo ya hice un esquema en el cual puedo ver estos criterios. Todo lo que esté clasificado como puerta, necesito que me muestre su ID de elemento, la cantidad, el tamaño, la previsualización en planta y en alzado, su material y el tipo de vidrio. ¿Ok? Entonces, me arroja como resultado esta tabla de cuantificación. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, ok, este esquema que ya tengo listo, también lo puedo exportar. Entonces, este se va a llamar esquema del listado de puertas. Y lo voy a guardar. Ok. Entonces, para que aquí, a la hora de ver mis esquemas, eso fue en la pestaña esquemas del mapa de proyecto. Entonces yo le voy a dar importar y le voy a decir que me importe este esquema de listado de puertas. Y ya me importó este elemento. Esquema listado de puertas. Ok, entonces vamos a ver aquí todos los que me está diciendo aquí, todo lo que esté clasificado o que sea por tipo de puerta. Quiero que me dé todas las preferencias que yo tengo acá, todos los campos. Entonces, digamos, ahí se va a ir llenando automáticamente este elemento, siempre y cuando yo vaya añadiendo más elementos. Entonces, aquí vemos que ya tiene disponible estas propiedades que yo configure en mi otro archivo, ¿no? Entonces, este va a ser monolítico, madera, ¿no? Este va a ser de aluminio, su borde, y su vidrio va a ser de 6 milímetros.
Entonces, este es un elemento de información que puedo exportar e importar. Otro de elemento de información, otro ejemplo, para no olvidar, lo voy a volver a abrir la presentación. Entonces son clasificaciones y propiedades, crear mis bases de datos y los esquemas de cuantificación. Ya que los tenga, entonces los exporto, los importo. Y en último ejemplo de elementos de información pueden ser traductores DWG o traductores IFC. Para que cuando yo tenga, digamos, mi proyecto completo, voy a abrirlo en 3D. Vamos a ver, aquí hay unas texturas perdidas, pero no importa. Lo que me interesa es saber que esto yo lo voy a poder exportar. Entonces yo le puedo decir archivo, guardar como, archivo IFC. Y entonces estos traductores IFC son los que también yo puedo configurar. Vamos a verlo desde el archivo nuevo que estoy viendo por acá. Entonces, al igual aquí ya tengo ahí algunos elementos. Voy a decir que yo lo tengo que exportar a IFC. Y aquí ya tengo estos traductores, ¿no? Entonces, estos traductores igual yo los puedo ir personalizando. ¿Desde dónde? Desde aquí menú archivo, interoperabilidad, IFC, traductores de IFC. Entonces yo tengo estos que ya me sugiere ArchiCAD, pero repito, igual yo los puedo seguir modificando. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que todo lo que sea viga en ArchiCAD va a ser un IFC beam en un IFC. Igual todo lo que sea muro va a ser un IFC wall en IFC. Entonces yo configuro mi traductor y como ven, este también lo puedo importar. Entonces, esta es otra pestaña, otro tipo de elemento que puedo ir configurando. Entonces, si por ejemplo yo le doy aquí archivo, ahora sí ya lo voy a guardar como IFC. Lo voy a poner en el escritorio. Todo esto para que en algún momento, cuando yo abra este modelo, ya venga con las preferencias que yo le di. Nada más vamos a revisarlo rápido en SolidWorks. Vamos a ver, ya está abriendo. Entonces le voy a decir abrir modelo de escritorio. Abrir. Entonces, como ven, este elemento está guardado como un IFC wall. Así yo lo definí en mi traductor. Entonces, este elemento es puerta, este elemento es slab, este elemento es muro. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta que la información que yo estoy enviando de ArchiCAD, el consultor o el ingeniero lo va a ver como a mí me interesa. Entonces, yo lo exporté con esa información y aquí me dice si está en esta capa, cuál es su material de construcción y algunos volúmenes. Entonces, esto es parte de lo que yo puedo definir en esa parte de elementos de información. Ahora, después de estos 4 tipos, ¿no? Que ya tengo mi base de datos, traductores, mis esquemas de cuantificación, lo que se sugiere es configurar opciones de visualización. Esa se compone por 3 opciones de vista de modelo, sobre escrituras gráficas y estilos 3D. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Si yo aquí me voy a la planta, vamos a ver que las puertas, vamos a hablar primero de opciones de vista de modelo.
Entonces, yo aquí en arquitectónicos, opciones de vista de modelo me va a servir para definir cómo quiero ver ciertos elementos, ¿no? Sabemos, o bueno, igual lo menciono como repaso, que las puertas no tienen su capa propia, ¿no? Aquí abajo, como ven, no aparece ninguna. Y los muros o cualquier otros elementos sí tienen capa. Entonces, en este ejemplo de las puertas, si yo las quisiera apagar, no lo voy a lograr a través de las capas. Esto lo logro a través de opciones de vista de modelo. Entonces, aquí en arquitectónicos yo le estoy diciendo, muéstrame la puerta, ¿no? Vamos a empezar a modificar para decir, ok, muéstrame solo la abertura. Entonces la puerta se oculta, ¿no? Entonces estas definiciones de mostrar solo abertura me funcionaría muy bien para unos planos de albañilería. Entonces, vamos a darle otro nombre. Yo sé que por acá existe, nada más estamos haciendo el ejercicio. Albañilerías. Ok. Entonces, ya tengo el arquitectónico con la visualización completa de estos elementos y albañilerías con esta visualización diferentes. Ahora, aquí en planta de plafones, me interesa ver esos mismos elementos, pero con su cerramiento. Digamos, estoy cortando la puerta y estoy visualizando hacia arriba. Entonces, estas preferencias se guardan como opciones de vista de modelo y aquí también pueden ver que las puedo exportar o importar. Entonces, esto ya nada más lo voy a dejar así. Y esto me llegaría a esta solución, ¿no? Entonces, yo en arquitectónicos voy a ver mis elementos así. En arquitectura detalle los voy a ver así. Y en albañilerías, pues no los voy a ver. Entonces, estas son opciones de vista de modelo. Esto se va a complementar con la otra opción de visualización, que son las sobreescrituras gráficas. Entonces, aquí, en estas sobreescrituras, vamos a ver en anteproyecto cómo ya está definida esta opción de visualización. Como en arquitectura tengo otra opción de visualización. Como en una planta de instalaciones, esto se pone con otra visualización. Entonces, estas son las reglas de sobreescritura. Del lado izquierdo tenemos las combinaciones, del lado derecho tenemos las reglas. Entonces, nada más estudiemos una, que es planta de anteproyecto. Me dice que esta de aquí, las tramas de corte, las va a representar en color negro. Entonces, todos los elementos, es su regla, todos los elementos, le voy a sobreescribir el tipo de trama a una trama de primer plano, a sus tramas de corte. Y su pluma de primer plano de la trama va a ser color negro. Entonces, esta regla de sobreescritura me da este resultado. ¿Ok? Entonces, esa es otra tarea a ir definiendo. Todas las representaciones que a mí me interesen en unas plantas, en un modelo, digamos, las voy configurando. Y volvemos a lo mismo. Los voy juntando en un archivo desde un inicio o los voy extrayendo desde otros que ya tenga. Y entonces, la última opción de visualización es el estilo 3D. Entonces, en estilo 3D tenemos disponible esto que es un modelo blanco, colores propios, detallado, digamos, estos son los que ya nos arroja ArchiCAD. Pero igual, si yo quiero personalizar alguno, aquí en este acceso directo me voy a estilos 3D y aquí puedo crear unos nuevos, borrar, exportar, importar. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí en colores propios simples, quiero que sí me muestre contornos y yo tendría este resultado. Entonces es otra preferencia, esto se llama estilos 3D.
Entonces voy regresando y todas las anteriores me van a ayudar a definir la estructura del proyecto. Desde el mapa de proyecto, que decíamos es la raíz de donde se generan las vistas, y a su vez esas vistas pueden ir representadas en un libro de planos y a su vez un grupo de publicación. Entonces, este es el resumen de todos los elementos, digamos, todos los 4 puntos anteriores que ya definimos. Por cierto, si a alguien le interesa la presentación, ahorita me escribe su correo y se las hago llegar para que vean este orden que se sugiere. Ahora, entonces, estructura de proyecto. Vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, yo aquí mi proyecto típico tengo, vamos a ver, creo que alguien está haciendo una pregunta. Ok, va. Entonces, yo tengo mi estructura típica de proyecto. Planta baja, primer piso, segundo piso, ya unos alzados ahí colocados. Algunos detalles, documento 3D, perspectivas, mis esquemas de cuantificación. Digamos, esto es la estructura de mi proyecto. Ahora, aquí muy importante, en el mapa de vistas, lo que yo voy a hacer es ya tener disponible mi estructura del proyecto típica, que si volvemos atrás, es un resumen de lo que yo acabo de hacer anteriormente. Para esto, hay 2 maneras de ir formando vistas aquí en este mapa, la cual es una vista simple, una vista nueva, y entonces yo creo la vista con ciertas configuraciones de lo que tengo en la pantalla, y ya está, ¿no? Entonces, si yo me voy al piso de arriba y tengo aquí otros elementos, puedo hacer la vista igual desde lo que tengo en pantalla y le doy crear y ya quedó. Esto es una práctica muy común, pero que la verdad no es recomendable, porque esto no está siendo una estructura de proyecto automática. Lo que se sugiere es usar este botón que dice duplicar una carpeta. ¿Por qué? Entonces, al duplicar una carpeta, entonces yo voy a duplicar una raíz o una carpeta del mapa de proyecto. En este caso son los pisos, ¿ok? Entonces voy a duplicar todos los pisos con ciertas configuraciones que se supone que yo ya tengo configuradas. Entonces voy a duplicar pisos con combinación de capas arquitectónicas, escala 1:100, visualización de la estructura modelo completo, un conjunto de plumas, opciones de vista de modelo, sobre escrituras gráficas. Entonces, como ven, las vistas resumen todo mi trabajo previo y en fase de rehabilitación, estado planteado. Acotación en metros y suma actual. Entonces, cuando yo le doy clonar, me crea esta carpeta con todos los niveles incluidos. Entonces, aquí tal vez yo le pudiera cambiar el nombre a plantas arquitectónicas. Entonces, esto de verdad se lo recomiendo ampliamente, hacerlo con una carpeta duplicada o clone folder también se le conoce. Porque si yo me regreso al mapa de proyecto y creo otro nivel, entonces insertar un nivel encima, insertar un nivel abajo. Entonces la lógica me dice que yo tengo que hacer vista nueva de este nivel y otra vista nueva de este nivel, ¿no? Pero si la carpeta es duplicada, se va a ir actualizando automáticamente. Ya tengo la vista configurada para el tercer nivel y para el sótano. Entonces, yo ya tengo este elemento con la representación que necesita una planta arquitectónica o el sótano. Ahora,
También que sepamos que si yo aquí quiero representar otro elemento, puerta o ventana, ok, se queda representado de esta manera. Ahora nada más para terminar mi ejemplo, voy a duplicar otra carpeta y le voy a cambiar el nombre desde aquí. Este se va a llamar plantas albañilerías. Y va a ser una carpeta aquí de pisos. Perdón, es aquí. Planta albañilerías. Entonces, igual voy a usar planta albañilería de capas. Voy a escoger una escala sin acabados, una pluma, opciones de vista de modelo de albañilerías, sobreescrituras para albañilerías y fase de rehabilitación stop planteado. Entonces, en centímetros, suma actual y clonar. Entonces ya tengo disponible todas mis plantas de esta especialidad. Entonces yo los puedo, eso es lo que se sugiere, ir haciendo carpetas duplicadas y aquí puedo crear una carpeta que se ya pueda llamar proyecto. Y entonces estas dos las voy a arrastrar aquí. ¿Ok? Entonces, al ya tenerlas disponibles las vistas, lo que se sugiere es, cuando yo quiera trabajar algo de la parte arquitectónica, me voy a la vista de planta arquitectónica. Cuando yo quiera hacer algo de albañilerías, ya me voy a esta vista. Porque como esto ya tiene encendidos y apagados ciertos elementos, entonces si yo me voy aquí al favorito de cotas albañilería, entonces voy a empezar a marcar estas cotas. Como habíamos dicho, el favorito ya corresponde con ciertas capas. Yo lo coloco aquí. Si me voy a las plantas arquitectónicas, ese elemento ya tiene más bien esta planta ya tiene sus preferencias para mostrarse como planta arquitectónica y me oculta ya de una vez todas las de las plantas de albañilería. Nada más voy a regresar a las plantas de albañilería y como ven tengo ocultas las cotas arquitectónicas y disponibles las cotas de albañilería. Entonces, por eso es muy importante organizar el proyecto ordenadamente en las plantas de vistas con todos los elementos anteriores. Entonces, yo aquí voy a armar mi estructura de proyecto típica. Arquitectura, albañilería, acabados, estructura, instalación hidráulica, mis especialidades van a seguir creciendo aquí. Para que después, si yo regreso, nada más aquí para vean que no voy perdiendo el hilo, ¿no? Entonces organizo el mapa de proyecto, los niveles, mapa de vistas, para tener yo disponible mi libro de planos y a su vez el grupo en el que la voy a publicar. Entonces aquí en el mapa de proyecto yo también debería tener disponibles ya mis carpetas de proyecto, de planos, perdón, actualizadas. ¿Por qué? Entonces si yo aquí me voy ante proyecto plantas, ya va a tener esta representación. Si me voy a proyecto arquitectónico, va a estar disponible con esa representación. Igual albañilería, ya tienen todas esas representaciones. Ahora, ¿cómo voy organizando esto? ¿No? Entonces, aquí el mapa de proyecto, perdón, del libro de planos, se organiza por carpetas, subgrupos, que se llaman aquí. Entonces yo lo creo y a su vez los planos los vamos acomodando desde aquí mismo, ¿no? Entonces yo le puedo decir que pertenezca aquí o que se salga, ¿no? Que pertenezca a esta pestaña. Entonces, digamos, ese sería el paso siguiente. Armar una estructura típica de planos, ¿no? Entonces aquí tenemos arquitectónicos, albañilería, acabados,
y si es posible ya con las vistas montadas, ¿no? Entonces ya, digamos, con las plantas arquitectónicas ya colocadas en el plano, así yo sé que cualquier elemento que haga se va a ir actualizando en todas sus vistas y en los planos de una sola vez. Ok, entonces esa es la siguiente recomendación, armar el libro de planos. Y por último, armar los grupos de publicación. En este caso, yo tengo una carpeta de arquitectónicos en DWG, una carpeta en PDF y una carpeta que ya me va a exportar un BIMEX con con estos planos, con estas representaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, por último, ya que tengo mi estructura de proyecto armada, lo que se sugiere es llegar a administrar las bibliotecas. Yo sé que por allí de repente tienen unos archivos, unos objetos en cierto proyecto, después hicieron otros objetos para otro proyecto, entonces ese es el último paso, administrar las bibliotecas. Entonces, aquí en menú archivo, bibliotecas y objetos, administrador de bibliotecas. Entonces, de la misma manera puedo añadir bibliotecas que yo haya descargado de alguna página web. Entonces ya le doy a añadir. Podemos poner como ejemplo la, la biblioteca MEP. Vamos a ver si por aquí la tengo. En Graphisoft, ArchiCAD 21, biblioteca MEP. Bueno, entonces yo le voy a decir escoger. Y entonces esto también forma parte de mis estándares, ¿no? Las bibliotecas que voy añadiendo a cierto proyecto, no siempre es necesario tener todas las que yo tengo en mi empresa, ¿no? Que hacer que los proyectos sean diferentes y no tengo que saturarlos absolutamente con todas mis librerías. Entonces, en este caso, yo le doy OK y ya está disponible esta biblioteca. Ok, entonces, después de que ya hayamos integrado todas nuestras bibliotecas, objetos, ese, digamos, sería el último paso para ya crear mi plantilla, ¿no? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar todos los elementos. Y entonces, yo voy a guardar este elemento, archivo, guardar como plantilla de proyecto ArchiCAD. Igual lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a dar un nombre, plantilla, Graphisoft, le voy a poner. Guardar. Entonces, digamos, ya la voy a tener disponible para cuando yo haga un proyecto nuevo, archivo nuevo, y dice crear un proyecto desde plantilla. Ok, por default tenemos estas dos de ArchiCAD. Le voy a decir buscar una plantilla. Y voy al escritorio y voy a buscarla aquí. Entonces, como ven, es .tpl. La selecciono y voy a arrancar una nueva instancia de ArchiCAD. Por aquí ya está abriendo. Vamos a esperar un segundo, nada más para mostrar cómo es que quedó esto. Ok, entonces como ven, aquí ya tengo mi carpeta de proyecto
como la definí, ¿no? Con ciertos pisos tipo, con ciertas vistas. Como ven, aquí ya tengo mis carpetas arquitectónicas, plantas de albañilería. Aquí aún no tengo definido nada, pero cuando yo coloque un elemento y lo vea en planta arquitectónica, aparece su representación, y en planta albañilerías tengo otra representación. Entonces, como ven, aquí también voy a poder encontrar mi esquema de listado de puertas ya disponible. Entonces, sí, digamos, esa es la conclusión, el resumen de todo. Guardarlo como TPL para al iniciar uno nuevo, siempre buscarlo. Ahora nada más un recordatorio, ya que yo inicié un proyecto con una plantilla, ya no puedo cambiar la plantilla. Entonces ya se originó con una plantilla base, ya no puedo decirle a la mitad del camino que se cambie, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera en la que se va configurando una plantilla a muy grandes rasgos. Entonces, un tip, ¿no? Se recomienda la participación de un BIM manager, o alguna persona con ya un poco más experiencia de estos términos como atributos, vistas, sobre escrituras gráficas, y sobre todo conocer los flujos de trabajo de la empresa para adecuar la plantilla. Y otra cosa muy importante es todos los avances, todas las definiciones que se vayan tomando para la plantilla, documentarlas, ¿no? Entonces es en un antes. Y durante el desarrollo y después es probable que se hagan ciertos diagramas para, digamos, documentar o organizar la estructura de esta plantilla. ¿Por qué? Digamos, a la hora de incorporar nuevos elementos a una oficina o personal, digamos, es más fácil tener ciertos documentos que lo ayuden como guía, ¿no? Aquí vamos a poner este ejemplo, las plumas, ¿no? Que son atributos. Podemos hacer diagramas como estos que digan, bueno, la primera columna es dibujo general, elementos 2D, puertas, la tercera, las naranjas, objetos en verde. Entonces son guías. Ahora, del lado derecho, un esquema que nos diga, bueno, la carpeta A0 de planos van a ser para los títulos, la 1 todo lo que tenga que ver con sitios, la A2 para todo lo que tenga que ver con planos, y así sucesivamente. Entonces, porque al final la plantilla sí nos va a ayudar a agilizar el trabajo, pero para una persona que no la conoce, sí es bueno tener este tipo de referencias. Y por último ejemplo, es este diagrama en la parte inferior que nos dice las capas. Las capas vienen disponibles en ciertas combinaciones, encendidas, en cuáles vienen apagadas. Entonces sí se recomienda hacer este tipo de diagramas que ayuden a interpretar la plantilla. Por último, las ventajas, puesta en marcha de un proyecto, digamos, lo arrancamos automáticamente con la organización del navegador, ya está programada, sin importar cuáles sean sus objetivos de documentación. Como vieron, yo coloco un muro, una puerta, una ventana, y ya se ve representado en cualquier partida como a mí me interese. Entonces, publicar automáticamente con un botón, incorporación más rápida de nuevos elementos, lo que les contaba, a producir automáticamente de favoritos y vistas ya predefinidas. Entonces, a alguien que de nuevo ingreso le podemos decir, ok, vas a modelar la planta baja con tales elementos, solamente utiliza estos favoritos. Entonces, ese flujo se vuelve más rápido. Habilidades de diagramación instantánea para sobre escrituras gráficas en combinación con atributos. Configuraciones de render también ya pueden estar definidas, y abastecimiento continuo y acceso a las bibliotecas con los objetos y los materiales de diseño que ya tengan un estándar en una oficina. En conclusión, estas ventajas podemos verlas si pensamos en el tipo de configuración y los costos ahorrados para un solo proyecto. Luego, si pensamos multiplicando eso por todos los proyectos que se desarrollan en un año,
pues veremos que el retorno de la inversión probablemente va a generar un rendimiento excedente solo en el primer año. En conclusión, una plantilla es, vamos a verla también desde un buen sentido comercial y una carga menor día a día para todos los elementos o todos los niveles del personal, pues que sí conviene invertir un tiempo en desarrollar una plantilla específica para sus necesidades. Entonces, de mi parte es todo. Estoy abierto si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Uh, uh, ¿Se puede exportar un mapa de proyecto? El mapa de proyecto no se exporta como tal. Lo que se iría es en la plantilla ya iría integrado. Ya irían integrados los niveles. Vamos a regresar. Toda esta estructura de niveles, las secciones y alzados pudieran ir vacías, pero como esto se define también como un favorito, entonces puede ser que aquí yo no tenga ninguno, que aquí esté vacío en mi mapa de proyecto. Pero esto puede estar definido con favoritos, ¿no? Entonces yo tengo favoritos de secciones y ya las voy colocando. Favoritos de alzados. Y entonces, como ven, esto ya se va creando en base a favoritos. No es necesario que los tengamos ya todo de una vez ya llenado. Lo que puedo hacer es, cuando yo dejar estos disponibles, guardar el archivo como un archivo de plantilla y estos van a aparecer en su misma posición ya en el archivo nuevo. Entonces tenemos esas dos opciones. Me creo una plantilla, pero puertas y ventanas no me aparecen. Cargo las librerías y sigue el problema. Solo aparece el agujero donde está el elemento y las definiciones me sale bien. ¿Cómo se puede solucionar eso, Miguel? Ok, Miguel, pues lo tendríamos que definir. Bueno, lo tengo que revisar. Te voy a inscribir aquí mi correo para que si quieres ahorita veamos. Porque tengo que ver cómo está tu archivo. Entonces, este es mi correo. Si quieres ahorita para que veamos esto que tú me preguntas. Te lo dejo aquí en la pantalla mientras vemos otra pregunta. Aquí se los dejo en la pantalla. Me gustaría saber si hay formas de importar plantillas y proyectos desde el programa Vectorworks o es preferible comenzar desde cero con ArchiCAD. Veo que hay más interoperabilidad entre Revit o AutoCAD. Sí, yo sí te recomendaría iniciar desde ArchiCAD porque las preferencias de Vectorworks, vamos a verlo así como entre ArchiCAD y AutoCAD, ¿no? Cuando hablábamos de atributos y parámetros, la manera en la que están configurados son muy diferentes. Entonces yo creo que sí sería mejor iniciarla desde ArchiCAD. ¿Hay alguna recomendación especial en cuanto a plantillas cuando se migra de una versión a otra de ArchiCAD? Me pregunta Silvia Jaramillo. No, digamos, eh, el formato TPL, digamos, puede ser, es un formato, digamos, estándar para cualquier versión. Lo que sí se debe de ir actualizando tal vez son las propiedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí más bien, todo lo que contenga información. Yo aquí en el administrador de propiedades, como ven, este material de esta puerta está disponible para todo lo que esté clasificado según ArchiCAD 22 como puerta, lucernario o ventana o abertura. Entonces, esto es lo que yo tendría que tener actualizado, ¿no? O puedo importar las clasificaciones de ArchiCAD 21
o puedo actualizar esta base de datos. Cualquiera de las dos es válida. Yo creo que sí sería más fácil importar las clasificaciones de ArchiCAD 21. ¿Existen algunas plantillas definidas para Latinoamérica? Recuerdo en un evento al que asistí lo mencionaron. Si es así, ¿en qué versión es? Pregunta Pedro Fajardo. Ok, Pedro. Cuando tú descargas ArchiCAD, me parece desde la versión 20, a la hora en que lo instalas, te pregunta que si quieres hacer una instalación típica y la siguiente pregunta es, ¿según el estándar internacional o según el estándar para países de Latinoamérica? Entonces, desde la instalación, te recomiendo que elijas estándares para países de Latinoamérica. Y este es el que te va a dar todas las capas, favoritos que ya te estoy mostrando en la pantalla, forjados, puertas, ventanas, todos los favoritos que la mayoría de los que mencioné hoy, y esta estructura de proyectos está basada en la plantilla de ArchiCAD Latinoamérica. Entonces esa es la que yo te recomendaría. Otra pregunta de Alejandro Francisco. Soy nuevo en ArchiCAD, vengo de trabajar siempre en AutoCAD. ¿Debería enfocar mis esfuerzos en diagramar una plantilla de antemano o es algo que es mejor ir haciéndolo a la par? Sí, en este caso, que no tienes tanta experiencia, sí es conforme vayas desarrollando tu proyecto. Y este es un tip muy bueno para todos los que van empezando, ¿no? Siempre el primer proyecto que hayas realizado, con todos los esfuerzos que hayas llevado en él para obtener los estándares que tú consideras, ese proyecto, al igual que yo aquí, guárdalo. Bórrale todo, más bien, perdón, haz una copia de tu proyecto, le borras absolutamente todo lo que tenga modelado y lo guardas como un archivo de plantilla, ¿no? Entonces, el siguiente archivo ya va a contener todos esos esfuerzos que realizaste en tu proyecto anterior, pero sí, hazlo a la par y en el siguiente proyecto ya ábrelo así, con esa plantilla que tengas guardada. ¿Existe alguna regla de plumillas para las capas tipo base para complementar la plantilla personalizada? Me pregunta Carolina. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Alguna regla de plumillas para las capas tipo base? No entiendo. Si me las puedes hacer con más explicada, porfa, tu pregunta. Me pregunta Miguel, cuando se instala, ¿hay instalación típica, instalación personalizada? Ok, ahí le das instalación típica, nada más. En personalizadas son otros elementos como otros atributos que la verdad no importan mucho. Sí se te recomiendo la típica, es la que viene más completa. Después de esa pregunta te dice que si quieres estándar internacional o de Latinoamérica. Ahí es donde vas a tener disponible la plantilla Latinoamérica. Mm, ¿Se puede hacer una plantilla para cuantificación? Me pregunta Rodrigo Masache. Sí, justamente es parte del mapa de proyecto que yo voy a guardar, ¿no? Entonces, aquí en mi listado de puertas, como ves, está vacío, ya tiene ciertas preferencias y este se va a llenar hasta que yo empiece a insertar elementos. ¿Ok? Entonces sí, forma parte de tu plantilla esta parte de elementos de cuantificación. Ok, así. Ok, Carolina ya me hizo la pregunta otra vez. Ok, sí,
Lo que tú preguntas, Carolina, se puede hacer mediante una regla de sobreescrituras gráficas. Es decir, voy a ir aquí a la vista plantas arquitectónicas. Voy a darle clic derecho, grosor real de línea, para que veamos qué es lo que está mostrándose aquí. Entonces, en mis reglas de sobreescrituras gráficas, yo puedo decir, voy a crear una nueva. Entonces, puerta se va a llamar. Entonces, una regla que diga todos los elementos puerta va a ir con la pluma, vamos a ponerle 0. Ya está en azul, la voy a poner de otro color, nada más para que sea más visual este ejemplo, ¿no? Entonces, sobreescribir color y grosor de línea. Entonces le voy a decir OK y voy a añadir esta regla a conjunto arquitectónico. Entonces, como ves, esta ya sería una preferencia de plumas para tus elementos. Entonces, esto lo logramos con una regla de sobreescritura. Justamente así. Una plantilla de ArchiCAD 19 se puede importar al 21 o 22. Sí, sin ningún problema. Pregunta Guido Sotomayor. Sí, sin ningún problema. Ok, otra pregunta por acá. Dentro de la plantilla que creamos podemos tener una barra de herramientas o paletas favoritas activadas automáticamente. Digamos que sí, puede ser una parte de la personalización que podemos lograr. Pero eso ya no formaría parte de la plantilla, formaría parte del entorno de trabajo. Entonces, opciones, entorno de trabajo, en esta parte, ¿no? Entonces, aquí hay esquema de distribución de herramientas, que básicamente es cuando guardamos un entorno de trabajo, aplicar perfil. Entonces, cuando yo le doy perfil de visualización, vas a ver cómo mis menús se adaptan. ¿Ves cómo esto cambió? Entonces, esto va más definido desde un entorno de trabajo. Puedes encontrar aquí menú opciones, entorno de trabajo, en la pestaña de herramientas y áreas de trabajo. Aquí es donde te recomiendo irlo guardando. Que básicamente es que tú vas añadiendo pestañas, digamos la de favoritos, ¿no? Y ya lo añades, ya te vas aquí en entorno de trabajo y aquí ya te aparece que está personalizado, es decir, que ya ya ha sido modificado alguno de estos. Entonces ya lo guardas con tu nombre y listo. ¿Puedo ponerle el pie de plano a la lista de puertas? No entiendo esta pregunta. Digamos, el esquema se puede montar ya en un plano y cuando está ya montado en un plano, recordemos que un esquema es una vista más del proyecto. Entonces vamos a ver. Si yo aquí me voy a mi libro de planos, aquí a plantas, y aquí en el navegador le digo, ok, o desde acá, quiero aquí el esquema de puertas. Entonces, el esquema de puertas, al estar ya montado en el plano, ya puede tener este título, que justamente puede ser personalizable. Entonces, sería de esta manera. Esa pregunta es de Nancy Arias. Y última pregunta que me mandan por acá. ¿Se puede hacer un sistema de sobreescrituras para mostrar, por ejemplo, instalaciones eléctricas, cielo raso y planta baja? Sí, digamos, aquí nada más tendrías que pensar en ciertos criterios en las sobreescrituras. Por ejemplo, uno que ustedes pueden encontrar aquí en la plantilla es aquí en la planta de instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué reglas tiene? Entonces, se dice que todos los elementos que no sean MEP, más bien, sí, van a ir en color grises.
Esto quiere decir que si yo inserto un elemento línea o un elemento, voy a cambiar el entorno al perfil LATAM. Entonces, que si yo inserto una línea y esta lo pongo en una capa diferente que no me esté llamando las sobreescrituras, entonces de esta manera puedo ir creando mi planta de instalaciones. Todo depende de las reglas que tú quieras, ¿no? Entonces, muy de acuerdo a tu pregunta, podrías decir unas reglas. Toda la arquitectura en gris, excepto todo lo que venga en capa de electricidad. Y tal vez otra regla que te diga todo lo que esté en la capa plafones, una sobreescritura que te diga el fondo transparente. Entonces, de esta manera podrías ver detrás de esos plafones. Entonces, sí, todo depende de cuántas reglas quieras hacer. Bueno, veo que son todas las preguntas. Les agradecemos mucho su tiempo, mucho su asistencia y su participación. Por mi parte es todo. Que estén muy bien. Hasta luego.